Gloria al Señor. Gracias, Pastor Jonás, por este privilegio que me da de prestarme su púlpito para compartirle a su congregación, a su feligresía. Pastora Roxana, gracias por esa confianza. Quiero hablarles un poquito sobre la verdadera razón de ser del poder. La verdadera razón de ser del poder, y vamos a remitirnos a un pasaje que es muy conocidísimo por todos nosotros si nos referimos a Hechos 1:8. La verdadera esencia del poder, la naturaleza, la sustancia, el meollo del asunto del poder. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 1, versículos 8. Todos nosotros lo sabemos de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta que surge aquí cuando uno lee ese pasaje es: ¿sobre quiénes está el Espíritu Santo? Levanten la mano. ¿Sobre quiénes está el Espíritu Santo? Hermanos, desde el momento que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, a partir de ese momento el Espíritu Santo viene a habitar en nuestra vida y nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Si el Espíritu Santo ya está en nosotros desde el momento que lo recibimos como Señor y Salvador y nos convertimos en morada de Él, en santuario de Él, significa que ya tenemos poder. Entonces yo le hago la pregunta: ¿cuántos tienen poder? Amén. Usted tiene que tener la certeza, la seguridad y la convicción que usted tiene poder. Entonces, dice que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ya vino sobre nosotros el Espíritu Santo, ya tenemos poder. Ok. Entonces aquí viene entonces la razón de ser del poder. Aquí viene entonces la esencia. ¿Y para qué es el poder? La verdadera razón de ser del poder que ya poseemos. Ese es el tema. La verdadera razón de ser del poder que ya poseemos. Y es precisamente, hermano, para que nos convirtamos, y es precisamente para que nos constituyamos en los verdaderos testigos de Jehová. Porque, ¿qué dice el siguiente, el inciso B de este pasaje? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Quiere decir entonces que la esencia del poder que ya nos fue dado, quiere decir entonces que la naturaleza del poder que ya nos fue dado, quiere decir que el meollo del asunto de esto, del poder que ya se nos ha concedido, es para ser verdaderos testigos de Jehová. Ok, nosotros hemos pensado que es para echar fuera demonios, y sí, claro que sí, porque la palabra dice, Marcos casualmente, el capítulo 16 y el versículo del 14 en adelante, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Sí, en segunda instancia. El contexto de Hechos 1:8 me dice que el poder es para ser testigo. O sea, el contexto de Hechos 1:8 no me dice que la esencia del poder es para echar fuera demonios, que deberemos de hacerlo en segunda instancia. El pasaje de Hechos, el contexto de Hechos 1:8 no me dice que la esencia del poder, que el poder me fue dado para ir y liberar a los demonios, aunque habrá que hacerlo porque tenemos el poder. Por eso le recité Marcos capítulo 16 versículo 15: y estas señales seguirán a los que creen. Ok, muy bien. La verdadera razón de ser del poder, y que ya poseemos en Hechos 1:8, es para constituirnos en los verdaderos testigos de Jehová. El contexto de Hechos 1:8 no habla de sanidad ni habla de liberación, aunque deberemos de hacerlo porque tenemos la unción y tenemos el poder. Ok. No para... hay dos aspectos que hay que mencionar. La preposición id, porque cuando nosotros leemos Marcos 16:15, por tanto id, pero también cuando leemos Mateo 28:19, dice id y haced discípulos, por tanto id y haced discípulos. Ok. Mateo 28:19 nos habla de id. Marcos 16:15 nos habla de id. En ninguna parte de la Biblia dice id
y echad fuera demonios. En ninguna parte de la Biblia dice, id y sanad a los enfermos. Aunque deberemos de hacerlo porque tenemos la unción y porque tenemos el poder. Lo que le quiero decir en pocas palabras es que la prioridad suya son las almas. Eso es lo que le quiero decir en resumidas cuentas hasta lo que le he dicho en este momento. Que el propósito suyo es las almas. Ok, el id. Por tanto, id y haced discípulos. Mateo 28, 19. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Pero usted ve que en ninguna parte nos ordena, porque la preposición id es un imperativo, y un imperativo es una orden, y una orden en materia de autoridad espiritual, si obedece, no se cuestiona. Porque el gobierno divino es teocrático. Teodios, kratos o kratren, gobierno. El gobierno de Dios es teocrático. Las órdenes emanadas de la cabeza, si obedecen, no se cuestionan. Quiere decir entonces que la esencia, la naturaleza, el meollo del asunto del poder es para ser testigos. Ahora, el calificativo id no es una opción. La preposición id no es una sugerencia. La preposición id no es una posibilidad. La preposición id es una orden, porque en materia de autoridad el cuerpo se somete a la cabeza. La cabeza da las órdenes. Y teocracia, que es el gobierno divino, es el gobierno de Dios. El mando, en la cadena de mando en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, es vertical, de la cabeza al cuerpo. No es horizontal. Quiere decir que una orden, esta es una orden directa. En nuestro país Honduras, cuando un alto oficial da una orden, el soldado o el recluta, que es de escala básica, no cuestiona una orden, no cuestiona una autoridad, no murmura una orden directa de una autoridad. La preposición id es un imperativo, y ese imperativo es una orden. No es si quiero, no es si deseo, no es si lo siento, no es si tengo la opción. ¿Puedo decir no? No, puede decir no. Porque la redención es un combo. La redención del hombre es un combo. Es un paquete en donde viene intrínseco el asunto de la predicación del evangelio. Ok, el término poder proviene del griego dunamis, que es de donde procede el vocablo dinamita. El término poder proviene del griego dunamis, que es de donde procede el término dinamita. Es poder, es fuerza, es potencia, es energía. Y por esa razón, ese término poder encierra dos cosas. Es la potestad o la facultad que alguien tiene para saber que puede. Porque si no sabe que puede, es como que no tenga poder. Es como que usted tenga una pistola, y esa pistola usted la tiene pero no la sabe usar. Ese rifle usted lo tiene pero no lo sabe utilizar. Así viene siendo el poder cuando alguien no está consciente que lo tiene. Por eso les hice la pregunta al inicio: ¿cuántos tienen poder? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Ya tiene poder. Ya tiene poder. Entonces, el poder es la potestad, porque el poder es dos cosas. El poder es la potestad o la facultad que alguien tiene para saber que puede. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque tengo poder, y porque estoy consciente que tengo poder, y porque hay una realidad en mi ser. De lo único que tengo que estar es consciente de esa realidad. Usted tiene poder porque tiene el Espíritu Santo. Ok, el poder es la potestad o la facultad que alguien tiene para saber que puede. Porque si no sabe que puede, es como que no tenga poder. Pero también es el poder es la autoridad que uno tiene para entender que debe. En segunda instancia, el poder es la autoridad que uno tiene para saber que debe. Porque debe cumplir con ese deber asignado, con esa asignación.
Mire, cuando nosotros leemos segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18, dice que nos otorgó el ministerio de la reconciliación. Nos encargó el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ese qué es? Es para ir y reconciliar al mundo con Dios, porque el hombre a causa del pecado se distanció de Dios y se generó un cisma, una separación, una división. Y usted y yo somos los encargados de reconciliar al mundo con Dios a través del evangelio. Ok, quiero mencionarle varios aspectos de que por qué el evangelismo es el don más indispensable dentro del pueblo de Dios. El evangelismo es el don más indispensable dentro del pueblo de Dios. Todos los dones son importantes porque hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones y hay diversidad de ministerios. Ok, todos son importantes porque todos desarrollan una función. Pero si de saquear el infierno se trata para poblar el cielo, habrá entonces que predicar el evangelio. Habrá entonces que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Habrá entonces que presentar el plan de salvación a cualquier persona que tengamos a la par de nosotros, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de universidad, a los vecinos, a los familiares. Tenemos la responsabilidad, somos la generación con la mayor responsabilidad, porque yo creo con todo mi corazón que esta es la generación que verá el retorno de Jesucristo. Las generaciones pasadas no pudieron ver el retorno de Jesucristo. Pablo siempre terminaba sus epístolas diciendo: ven, Señor Jesús. Pero Pablo no vio la venida de Jesús. Tenemos gente contemporánea, Billy Graham, Gigi Ávila, anhelaban ver la venida del Señor y no la pudieron ver. Yo creo con todo mi corazón que somos la última generación, y yo creo con todo mi corazón que seremos nosotros los que veremos el retorno de Jesucristo. Pero eso nos hace doblemente responsables, porque cada 2 segundos una persona se va al infierno. Cada 2 segundos una persona se va al infierno. El éxito al testificar es simplemente tomar la iniciativa de compartir a Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. El éxito al testificar es simplemente tomar la iniciativa de compartir a Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. Quiero hablarle entonces de que por qué el don, por qué el evangelismo que viene en el combo. No, pastor, vaya usted a evangelizar. No, pastora Roxana, vaya usted a predicar el evangelio. Es que eso es, usted fue el llamado para eso. No, pastor, porque queremos descargarnos responsabilidad y queremos calmarnos la conciencia pensando que solo el pastor o la familia pastoral tiene que hacer ese trabajo. Pero nos encargó, nos dio el ministerio de la reconciliación, que no es otra cosa que evangelizar al mundo. Nosotros estamos aquí en la tierra solo para 3 cosas. Si no estamos haciendo esas 3 cosas, nos salimos del plan original de Dios. Uno es adorar, porque Él no busca creyentes, Él no busca cristianos, Él no busca evangélicos, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ok, en lo interno, una de nuestras responsabilidades mientras estamos acá es adorar. Y las otras 2 responsabilidades son externas: evangelizar al mundo y edificar la iglesia. Esas son las únicas 3 responsabilidades que tenemos nosotros que estar cumpliendo. En lo interno, adorar, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en lo interno, pero en lo externo, evangelizar al mundo y edificar a la iglesia. Ok, les voy a dar entonces algunas razones por las cuales creo con todo mi corazón que el evangelismo es el don. Es el don más relevante, no el más importante, que conste. Porque recuerde que los dones tienen que ver con la edificación. Todos los dones tienen que ver con edificación. Los dones son para consolar y los dones son para exhortar, con el fin de construir, con el fin de edificar. Es la mezcla perfecta. Es la exhortación y es la consolación. Ok, pero quiero leerles algunas razones por las cuales yo creo que el evangelismo es el don más relevante y más indispensable en el pueblo de Dios. Porque sí, de saquear el infierno se trata, para poblar el cielo habrá que hacerlo, habrá que predicar el evangelio. Razones bíblicas que confirman que el evangelismo es el don más importante para el reino de Dios. Es cuando una alma se salva que hay fiesta en los cielos. No cuando alguien es liberado de los demonios, no cuando alguien es sanado de una enfermedad terminal. ¿Por qué razón? Porque es mejor entrar cojo, pero entrar al cielo, y no con todo su cuerpo y ser echado al infierno. Voy a leerle esta cita, por favor.
considero que esta cita es muy importante. Quiero leerla y se encuentra en Lucas. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria al Señor. Quiero leerle Lucas. Lucas capítulo 15. Para que usted, yo sé que usted ya lo ha leído, pero no está de más leerlo. Y dice así el versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cuándo hay gozo en el cielo? ¿Cuándo hay fiesta en el cielo? ¿Cuándo se desarrolla una kermés? ¿Cuándo hay una fiesta enorme en el cielo? Cuando una persona acepta a Cristo. Pastor, o sea que cuando alguien es liberado, no hay ningún pasaje que me diga a mí que cuando alguien es liberado de los demonios hay fiesta en los cielos. No hay ni siquiera un pasaje que me diga a mí que cuando la gente es sanada hay fiesta en los cielos. Pero sí me dice que cuando una persona se convierte a Cristo, dígale a su vecino, quiere decir que cuando yo me gano un alma para Cristo, se desarrolla una fiesta en el cielo de grandes proporciones. Usted lo está leyendo conmigo. 2. Todos los reconocidos y grandes evangelistas del planeta lo afirman y ninguno de ellos lo niega. Y es que un alma se convierta a Cristo es el milagro más grande. Pastor, yo pensé que el milagro más grande era que alguien se sanara de SIDA. No. Que alguien se sanara de cáncer. No, me dice eso la Biblia. Y nosotros los instructores, los educadores, basamos toda nuestra forma de pensar en la Biblia. Ese es el marco jurídico de nosotros. Ese es el código de conducta de nosotros. Y nosotros hablamos, pensamos y decimos y actuamos lo que está en la Biblia. Y en ninguna parte de la Biblia me dice entonces que el milagro más grande es que alguien se sanó de cáncer. No. ¿Por qué razón? Sencillo. Porque alguien puede ser sanado de una enfermedad terminal y aún así perderse. Porque la gente anda buscando, pastora Roxana y pastor Jonás, la gente anda buscando al sanador, a la sanación, pero no al sanador. La gente anda buscando el milagro, pero no el milagroso. La gente anda buscando, porque la gente quiere los beneficios. Yo sé que aquí no pasa eso. Dígale a su vecino, en Honduras pasa todo eso que el pastor está diciendo. Aquí no pasa eso, dígale. Ve entonces, este pasaje es tremendo. Mateo 18:8. Lo voy a leer, Mateo 18:8, para confirmarles este segundo argumento. Mateo 18:8 dice lo siguiente. Le estamos confirmando a la luz de la ocasión de caer. Ocasión, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, pero voy a irme de un solo acá, al versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de él. Mejor te es entrar en la vida con la mano cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Ay, pastor, me ubicó. Sí, es que eso hace la Biblia, ubicarnos. Porque muchas veces nos desenfocamos con lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, ¿cuál es la segunda, pastor? Bueno, la segunda es que una alma se salve. Todos los reconocidos y grandes evangelistas del planeta lo afirman y ninguno de ellos niega lo siguiente: que un alma se convierta a Cristo es el milagro más grande, porque alguien puede ser sanado de una enfermedad terminal y aún así perderse. Tercero, siempre que se habla en las escrituras de predicar el evangelio, se utiliza el imperativo id. Denota una orden, y una orden es un deber y una obligación. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se nos exige, se nos obliga a que echemos fuera demonios o a que sanemos a los enfermos. Obviamente que habrá que hacerlo, porque tenemos el poder y la unción para hacerlo. Obviamente que tenemos la autoridad para hacerlo y de hecho deberemos hacerlo. Sin embargo, no es un imperativo. Sin embargo, no es una orden. Sin embargo, no es una obligación. Sin embargo, no es una orden directa. En segunda instancia, si aquí está un enfermo y aquí está una persona que no conoce a Cristo, y el enfermo me dice, venga, ora por mí, yo le digo, espéreme, ya voy a ir, espéreme, me interesa esta persona que no conoce a Cristo. Ahora vamos con la tercera. Voy rapidito. Dice, bueno, vamos a la tercera. Dice aquí, vamos a ver, no lo encuentro la tercera, pero ya la voy a encontrar. No encuentro la tercera. Así le pasa a uno con el carro, ¿eh?
Ok, escuche esta. Otra razón por la cual creemos que el evangelismo es el don más relevante dentro del pueblo de Dios es porque nuestro criterio, el oficio evangelístico, fue la plataforma o la base que Jesucristo utilizó para desarrollar aquí en la tierra su ministerio séptuple. ¿Por qué ministerio séptuple, pastor? Porque primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 dice: he aquí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne 1, justificado en el Espíritu 2, visto de los ángeles 3, predicado a los gentiles 4, creado en el mundo 5, recibido arriba en gloria 6. Así que el misterio de la piedad del que nos habla ese pasaje es nada más y nada menos que el evangelio de la gracia. La revelación que Dios le dio a Pablo, relacionado ¿con qué? Con el misterio de la piedad. Dios le reveló al apóstol Pablo dos misterios: el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. Los dos planes, uno de salvación y otro de perdición. Vamos con el último, la quinta. Eso nos dice el pasaje de Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? Vamos a ver. Ustedes se lo saben de memoria. Eso es bonito. Mire usted, aquí nos resume, dice el poder del evangelio. El poder del evangelio. ¿Por qué razón? Porque la sexta dice que Hechos 1:8 nos muestra que al haber recibido a Jesucristo ya poseemos poder. Pero Romanos 1:16 nos explica la razón de ser de ese poder. O sea que ¿para qué nos fue dado? ¿Para qué tengo poder? ¿Para qué me fue dado el poder? ¿Cuál es la razón del poder? La evangelización de las almas. Tenemos que ganar este mundo para Cristo. Y es a usted y a mí a quien Dios nos va a demandar. Pero ¿qué dice 1:16 de Romanos? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Para qué necesito el poder? Para no avergonzarme. ¿Para qué necesito el poder? Para poderme subir. Bueno, en Honduras se puede hacer. Yo sé que aquí hay muchas cosas que no se pueden hacer y yo entiendo eso. Pero en Honduras tenemos la facilidad de subirnos a un bus. Tenemos la facilidad de subirnos a un bus y pedir que al motorista que nos permita predicar, y lo predicamos. ¿Por qué razón? Porque no me avergüenzo. Pastor, es que me da pena. Bueno, es que usted no ha puesto en acción ese poder. Pastor, es que tengo miedo. Es que usted no ha puesto en acción ese poder. Pastor, es que no sé cómo dirigir a la persona en la oración de fe de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pastor, yo no sabía que hay que hacerle la oración de fe a la persona que recibe a Cristo. Hay que hacérsela, porque dice la palabra que tiene que confesar que Jesucristo es su Señor. Pero ¿qué dice? No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. En primera instancia no, en segunda instancia sí. Para ir y sanar a los idóticos. En segunda instancia sí, en primera instancia no. ¿Cuál es su prioridad? Dígale a su vecino: ahora entiendo cuál es mi prioridad. Dígale. Todo hombre de Dios y mujer de Dios debe estar consciente de esta realidad bíblica. Todo hombre de Dios y toda mujer de Dios tiene que estar consciente de esta realidad. Si no está viviendo esta realidad, está desenfocado, está fuera de base. No necesita que el pastor le esté diciendo a cada momento que tiene que predicar el evangelio. Usted no necesita que la pastora Roxana le esté diciendo a cada momento: traiga invitados. Usted, por iniciativa propia. ¿Y por qué me cambian así? Con los dos ojos. Amados hermanos, quiero que se pongan de pie y oremos al Señor. Y quiero que haga algo especial. Mientras me ponen un canto, aquel canto, ¿cómo se llama aquel canto? Yo quiero orar. Levante su manito al cielo. No se olvide del tema. La verdadera razón de ser del poder que ya nos fue dado. La verdadera razón del poder. La verdadera razón de ser del poder que ya nos fue otorgado. Gracias, Señor. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Rey de reyes y Señor de señores.
Que esta palabra quede grabada como grabadura de sello, porque tu palabra dice que nunca regresará vacía, sino que cumplirá con el propósito por el cual es enviada. Padre mío, que quede encarnada este logos, Dios mío, que ahora mismo fue colocado en la mente de mis amados hermanos, que sufra ese proceso de digestión espiritual y que llegue hasta su vientre, hasta su espíritu, Dios mío. Y cuando quede, Dios santo, esta palabra grabada como grabadura de sello, entonces podrá Dios santo decir que recibió un rema. Dios mío, solo un rema necesitamos para llenarnos de pasión por las almas. Necesitamos un rema para que tengamos pasión por las almas. Sabemos los versículos de memoria. Sabemos Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Sabemos Marcos 16:15. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero mientras no tengamos un rema en nuestro espíritu, no va a nacer una pasión por las almas. No vamos a tener pasión por las almas mientras no tengamos ese rema en nuestro espíritu. No nos sirve mucho ese logos en nuestra mente si no sufre ese proceso de que la palabra se haga carne. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito tu nombre por los siglos.